Hola y qué tal a todos. Aquí su autor principiante Izaio de Cisne, con un nuevo capítulo del fanfic Una aventura inesperada. Como ya expliqué en el vídeo anterior, no cuento con mucho tiempo libre para poder editar los vídeos, por lo que los vídeos semanales serán muy raros por lo menos todo este mes. Tan poco tiempo tengo, que con este capítulo estoy por alcanzar la cantidad de capítulos que he subido en Wattpad, solo falta uno por estar a la par con los capítulos subidos del fanfic. Cosa que no es muy bueno porque entonces me tardaré aún más en subir vídeos de este fanfic, porque tampoco tengo tiempo para escribir los capítulos, no he podido actualizar la historia desde hace ya varios días, tengo un mes o dos desde que subí el capítulo del fanfic. Intentaré en estos días poder escribir un capítulo de este fanfic, pero bueno, dejando de lado ese tema, que tengan buenas noches y nos vemos en un próximo vídeo. Inicio del capítulo, TCH. Porque se está volviendo más complicado, Allen rechistó con gran frustración en sus palabras, mirando desconcertado y molesto la nueva presencia que provocó que su ojo maldito reaccionara, estrechando con firmeza su puño izquierdo, frunciendo su ceño por su ira que estaba soportando, sabiendo que en estos momentos no podía actuar de manera imprudente. Realmente se sentía tan molesto, ya que con solo el hecho de enfrentarse a bandidos y mucho más frustrante el verse obligado a ser atacado por los aldeanos que protegió y que lo trataron amablemente, no le parecía justo que los usaran para atacarlo cuando ellos no hicieron nada malo, los aldeanos aún después de ser atacados por culpa de la perla de Shikon, que portaba Kagome en su interior, ellos no la culparon injustamente cuando era la opción más fácil al ver su querida aldea destruida, todo lo contrario los ayudaron cuando tanto como Allen y Kagome no tenían dónde dormir. Pero ahora lamentablemente estaban siendo usados por ese yokai que tiene enfrente, pero lo que más le molestaba era que aún teniendo estas razones para acabar con él, no podía hacerlo sabiendo que los yokai no son seres sin razonamiento como lo son los akumas, todo lo contrario si son seres pensantes que incluso pueden tener familias, un claro ejemplo es el yokai llamado Inuyasha, con este pensamiento le era imposible eliminarlo sabiendo que estaría arrebatándole la vida a un ser vivo que puede cambiar para bien. Allen agitó su cabeza a ambos costados, negando toda posibilidad de usar su inocencia contra este yokai. Debo de derrotarlo de una manera que no lo tenga que eliminar, tal vez sea más complicado, pero me arriesgaré. Allen pensó convencido de su decisión, mirando fijamente a su nuevo enemigo, analizando una manera de vencerlo sin poner la vida del yokai en riesgo, claro también de la misma manera con los bandidos y los aldeanos, ya luego pensaría cómo encontrar el causante que esté controlando a los aldeanos. O eso era lo que quería hacer, pero su cuerpo se quedó estático ante la nueva sorpresa que se llevaba al ver bien al yokai que tiene enfrente, ya que no se esperaba ver otro caso nuevo de un demonio diferente a los demás. ¿Por qué tenía que suceder esto que le complicara más las cosas? Era la pregunta que deseaba gritar al cielo a todo pulmón, no podía creer que ahora una nueva complicación apareciera, y eso era que el aura rojiza que debería de estar cubriendo en su totalidad el cuerpo de la criatura, solo estaba en una parte de su cuerpo, todo lo que rodea la caja torácica estaba cubierto por esa aura que tienen los yokai. No solo era eso que lo desconcertaba, también era el hecho que el cuerpo de lo que debiera de ser parecido a una bestia, era el de un humano en todo sentido, no importaba dónde intentara buscar, no encontraba algún rasgo fuera de lo normal, se trataba del cuerpo de un hombre, con el tamaño y con textura mayor que todos los presentes, con un rostro demasiado raro pero sigue siendo humano, no era por la falta de cabello que debería de cubrir la parte superior de su cabeza, sino por la expresión que le estaba dando, sin emoción alguna ni brillo en sus ojos como un ser vivo. El pánico comenzó a invadir el cuerpo del pobre peli blanco, varias dudas asaltaban en su mente que lo mareaban, no comprendía nada de lo que estaba sucediendo, ¿cómo era posible que tenga el cuerpo de un humano, si es un yokai? ¿Por qué esa aura no rodea todo su cuerpo? Esas y otras preguntas taladraban su mente, ocasionando que dejara de prestar atención todo lo que sucedía a su alrededor, sentía como si el tiempo se hubiera detenido, perdiéndose en sus pensamientos provocando que bajara su guardia, dejando varios puntos vulnerables que cualquier enemigo pueda aprovechar. Cosa que preocupó a la líder de la aldea al ver que el joven Walker perdió la voluntad de luchar, comprendía que esto era una situación complicada para el peli blanco, ahora que tiene más conocimiento sobre los yokai, del hecho que no todos son malos y que pueden coexistir con los humanos, eran razones que le impedían luchar con convicción a Allen, debido a sus fuertes principios que se ve obligado a no usar su extraña habilidad para exorcizarlos, pero esto lamentablemente son malas noticias para ambos y la aldea, ya que esto le impedía luchar con claridad teniendo más complicaciones.
¿Cómo debía de alentarlo? Tal vez tenía razones para intentar traerlo de vuelta a la realidad, pero tenía el derecho de exigirle que luche por ellos, aun sabiendo que este solo es un niño metido en problemas de adultos. Eso le complicaba hablarle, sentía como perdía la voz cuando intentaba mencionar esas palabras, sintiendo una gran impotencia por no poder hacer nada, ya que si fuera por ella no metería en problemas al joven Walker. Si tuviera la fuerza y la capacidad para enfrentarse a esos demonios, entonces se haría cargo ella sola sin tener que involucrar a niños. Pero no podía dar un paso hacia atrás sabiendo que varias vidas inocentes se pueden perder, por lo que reuniendo el valor suficiente extendió su mano y miró enfrente para hablar con el peli blanco, que sin comprenderlo hace unos segundos, fue la razón del por qué logró darse cuenta de la terrible amenaza. Allen, esquívalo. Kaede gritó con gran fuerza mirando como el extraño Youkai intentaba atacarlos con su katana en mano, quien hace solo unos segundos estaba a unos metros de distancia. Al parecer el joven Walker no fue el único en distraerse. Allen, sin siquiera alternar su vista hacia la dirección de Kaede o de su enemigo, dio un salto a un costado gracias a sus grandes reflejos, esquivando por completo el peligroso corte del Youkai con apariencia de bandido. La hoja de la katana pasó unos centímetros cerca de acertar al rostro del peli blanco, casi rozando con el peligroso filo de dicha arma, pasando de lleno por la fuerza que dio a su corte, ataque que impactó de lleno en el suelo provocando que saliera una pequeña cortina de tierra, dejando en el suelo el rastro de la hoja de la katana, acción que era la clara muestra de la gran fuerza del Youkai. Allen, quien apenas salía de sus pensamientos, miraba al suelo sorprendido de haber logrado esquivar dicho corte. Algunas gotas de sudor bajaron por su rostro, preocupado al saber que ya estaría muerto si no fuera por el grito de Kaede. No puedo seguir de esta manera, debo de concentrarme. Allen pensó exaltado aún presa del miedo, con una expresión agria alzó nuevamente su guardia, pero su convicción aún no era suficiente como para usar su arma anti-Akuma. Aún ante este peligro se negaba a usarla, o tal vez también era porque se sentía abrumado por todo esto. Sus emociones no le ayudaban en nada, nublando su juicio e impidiéndole pensar con claridad. Vamos hermanos, apoyemos a nuestro jefe. Gritó un bandido del grupo, alzando su katana en dirección al peli blanco y la líder de la aldea, dando una sonrisa repulsiva junto con sus demás compañeros que miraban arrogantemente a sus objetivos. Segundos después no solo la banda de bandidos fue hacia ellos sino también los aldeanos, que gracias a los hilos que los están manipulando, pueden flotar en el aire, sin darle tregua al joven Walker de poder reaccionar a todo lo que estaba sucediendo. Ante este grito Allen desvió su vista del Youkai, enfocándose a las personas que iban contra ellos con la intención de lastimarlos, provocando que el joven peli blanco se sintiera más hundido por el pánico. Quería reaccionar, pero su cuerpo no lo permitía, su mente aún no se aclaraba como para poder hacerle caso. Todo en él estaba siendo un caos, el cual lamentablemente no podía controlar. Varios aldeanos se acercaron rápidamente superando al grupo de bandidos, gracias a los hilos de cabellos que los sujetaban, volando a una gran velocidad permitiéndoles superar los límites de un humano, acción que tomó más aún por sorpresa al joven Walker. 4 mujeres muy jóvenes cercanas a la edad del aspirante a exorcista, extendieron sus brazos, como un intento de sujetarlo y atraparlo, pero gracias a los grandes reflejos de Allen, al momento en que una de las 4 aldeanas intentó sujetarlo, este se movió a un lado evitando las manos de dicha persona, movimiento que hizo con las 2 chicas más cercanas que intentaron hacer lo mismo, y con la última dio un gran salto hacia atrás provocando que la aldeana se fuera de paso. Allen aterrizó al suelo alejándose lo suficiente de tanto los aldeanos como de Youkai, levantó su vista hacia los bandidos que aún iban contra él, respiraba pesadamente por tener que moverse tan rápido, sobreforzando su cuerpo cuando estaba distraído, debido que fue tomado por sorpresa por la capacidad de los aldeanos, además de que sentía el cuerpo pesado, no lo obedecía como quisiera por lo que no le quedaba de otra más que forzarlo. Lamentablemente comprendía que no lograría salir de esta si continúa de esta manera, está dependiendo mucho de sus reflejos, habrá un momento en que ni eso le ayudara en otra ocasión, lo que hacía que estuviera en más desventaja de lo que ya lo está. Cosa que aprovecharon los bandidos, quienes 3 hombres ya se habían acercado corriendo a toda velocidad, aprovechando que el joven peli blanco estaba distraído, cada uno dando un corte al mismo tiempo tanto a sus 2 costados y enfrente del joven Walker, intentando no darle ninguna oportunidad de esquivar como la anterior vez.
Pero por lo menos en esta ocasión, Allen no fue sorprendido por la velocidad de los bandidos, ya que estos no eran lo suficiente rápidos, creyendo que tenía la ventaja en este ataque combinado de los bandidos, pero cuando intentó moverse a un lado repitiendo el mismo movimiento, su cuerpo, el cual estaba tensado, no estaba reaccionando nuevamente como él lo deseaba, apenas logrando esquivar el corte por su costado izquierdo que iba con la intención de cortarle el brazo. Aún evadiendo el primer corte, aún faltaban los otros, que solo estaban a poca distancia de hacer contacto con su cuerpo, intentando nuevamente moverse a un lado para no recibir el corte por su costado derecho, pero la distancia y sumado a que su cuerpo reaccionaba más lento, tuvo que girar el cuello para que la hoja de la katana pasara sin que ésta le cortara la cabeza, pero sin salvarse del todo, ya que ésta logró rozar su mejilla provocándole una pequeña herida, por la cual pasaba una línea delgada de su sangre que escurría de su cortada. Maldición, maldición. Cuerpo, tienes que reaccionar, o no podré salvar a los aldeanos. Allen pensó con gran molestia y frustración que lo invadían, frunciendo más su ceño y forzando su mordedura, maldiciéndose por no poder controlarse, dejar que sus emociones controlaran su cuerpo y evitaran que rindiera de mejor manera ante esta lucha. No podía seguir de esta manera, cada vez su cuerpo se movía más lento, sentía como su mente se nublaba en cada momento, dificultándole más las cosas cuando creía que no podría volverse peor las cosas, ni siquiera podía esquivar por completo los ataques de dos humanos promedio, tal vez sean bandidos, pero no dejaban de tener la capacidad de un simple humano. Si no podía lidiar con personas que no tienen ninguna cualidad sobrehumana, no quería ni imaginarse cuando tenga que enfrentarse a ese Youkai, que tiene una gran fuerza con la cual podría dividirlo en dos sin ningún problema. Aún sabiendo eso, ese mar de emociones lo seguían controlando, impidiéndole el poder usar su cuerpo correctamente. Necesitaba calmarse para poder lograrlo, pero ¿cómo lo lograría? Su mente estaba lo suficiente nublada como para poder pensar en una manera en que lo sacara de este embrollo. Sin que sus enemigos le dieran tregua, la hoja de la katana del bandido de enfrente ya se encontraba a pocos centímetros de hacer contacto por su cofre. Molesto al ver que era prácticamente imposible evadirlo, rechistó con gran irritación, fulminando con su mirada la arma que estaba por perforarlo. Tal vez no solo él, sino a Kaede, que se encuentra encima por su espalda. Con este ataque no solo su vida estaba en riesgo, también de la líder de la aldea. No podía permitirse tal cosa, y todo por su culpa, por no poder controlarse, por ser sucumbido por todos los problemas que estaban sucediendo uno tras otro. Con la ira reprimida que crecía desde su interior y su deseo de proteger a todos, reunió el suficiente valor para alzar su brazo izquierdo sujetando al instante la katana, que cortó la tela de su camisa, pero deteniéndola antes que llegara a cortar algo más, sosteniéndola con firmeza, evitando cualquier respuesta del bandido, sin importarle que estuviera sujetando el filo de la hoja, o mejor dicho, como si no le afectara en lo más mínimo. Sin siquiera detenerse, se inclinó rápidamente hacia adelante, reuniendo la suficiente fuerza con su impulso. Debo de tranquilizarme. Allen gritó con molestia dirigida hacia sí mismo, sacando toda esa frustración e ira reprimida en este movimiento, acertando un fuerte cabezazo al pobre bandido que ni se esperaba que lograra detener su katana, provocando así un pequeño ruido en todo el lugar por el impacto. El bandido solo logró ver cómo la frente del niño peliblanco se acercaba a su rostro, para que después una mancha negra apareciera obstruyendo toda su visión, quedando inconsciente, perdiendo por completo la fuerza en sus piernas e inclinándose hacia atrás, cayendo al suelo sin poner ninguna resistencia. Dicha acción no solo provocó la sorpresa para la líder de la aldea, que se encontraba con su mandíbula abajo dejando así su boca abierta, tanto los compañeros del bandido e incluso el líder de ellos se detuvieron para mirar a su compañero en el suelo con un gran moretón en su frente. Kaede debía de admitir que no esperaba esto por parte del joven Allen, creía que era el más maduro entre él y Kagome, pero con esta acción que se semejaba a un niño enojado que se desquitaba con el primero que se encontraba, aunque por lo menos no lo hizo con un inocente sino con un bandido, además alegrarse un poco ya que parecía que por fin el joven peliblanco estaría dispuesto a luchar sin más complicaciones. Allen no esperó que los otros dos bandidos reaccionaran y lo volvieran a atacar, sujetando con su brazo derecho la cintura de Kaede que se encuentra sobre él, de esta forma asegurando que por algún movimiento brusco ella no cayera al suelo y se lastimara más. Soltó la katana dando así un pequeño giro desde su propio eje, alzando y extendiendo su pierna, obtuvo suficiente impulso para dar una fuerte patada en la mejilla del bandido de su costado izquierdo.
Dio un murmullo ahogado el otro bandido que miraba con miedo como su otro compañero recibía semejante golpe por ese pequeño niño, su última palabra para sentir un tremendo dolor en su estómago, nublando por completo su vista y comenzando a oscurecerse su conciencia, apenas logró bajar su mirada para encontrarse con el puño del mismo joven incrustado en la boca de su estómago, que le arrebataba el aire en cuestión de segundos. Un golpe certero para cada bandido, usando la fuerza necesaria para dejarlos inconscientes sin lastimarlos de gravedad, sin excederse ya que ellos son humanos normales. Si llegara a usar toda su fuerza no quería ni imaginarse el estado de la salud de dichos bandidos. Ahora me encuentro mucho mejor. Allen dio un largo suspiro de alivio, sintiéndose más tranquilo, levantando su brazo libre para tocar así su frente con su dedo índice, aunque se sentía un poco molesto por el dolor en su cabeza, pero nada que evitara dar una sutil sonrisa que le mostró a todos los que se encuentran en el lugar, recuperando ese brillo en sus ojos que tanto lo característica. Sentía como ese mar de preocupación desapareciera por completo, aclarando su mente y por fin dejar de sentir su cuerpo tenso por los nervios. Ahora era cuando podría decir que empezara a actuar. Aprovechando que sus enemigos estaban desconcertados por lo que había hecho, incluso los aldeanos que estaban siendo controlados se detuvieron mirándolo profundamente. Alternó su vista hacia los bandidos que aún se encontraban en pie, en un total de 4 quienes lo seguían mirando sorprendidos, aparte de Youkai con la apariencia de humano y sin contar los aldeanos los cuales se niega en lastimar. Kade-san, por favor sosténgase bien, dijo con un tono de voz más sereno sin ese nerviosismo que había intentado ocultar hace unos segundos, alzando su guardia para su siguiente movimiento. Pero Kaede le preocupaba algo y eso era claramente la herida que debería tener la palma de la mano del peli blanco que había sujetado la hoja de la katana con mucha fuerza. Pero Allen, tu mano, debemos de tratar tu herida. No sabemos qué tan profundo fue el corte, preguntó angustiada mirando al brazo izquierdo del peli blanco, colocando sus 2 brazos en los hombros del muchacho para intentar recargar su peso y poder levantarse. No estaba dispuesta en dejar que él luchara con esa herida. Lo más lógico sería huir y curar dicha cortada antes de pelear con estos bandidos, o eso trataba de hacer, pero el brazo del joven Walker no la dejó, deteniéndola por completo y haciendo que ella siguiera sobre su espalda. Ante la preocupación de la líder de la aldea sobre el joven Walker, algo que él comprendía del todo este tiempo siempre ha tenido sus 2 manos cubiertas por sus guantes blancos, no ha mostrado su brazo izquierdo a los demás. Era normal que ella se preocupara de esa forma, ya que ella no sabe de las características de su arma anti-Akuma. Bueno, después de todo ni siquiera le informó de que su brazo izquierdo es un arma, por lo que decidió girar su cabeza para mirar de frente a Kaede. Gracias por preocuparte, pero estoy bien. Mi brazo izquierdo es más resistente de lo que crees, dijo regalándole una sonrisa que funcionó para tranquilizar un poco a la preocupada Kaede, extendiendo su brazo izquierdo hacia enfrente para estrechar su mano en un fuerte puño, mostrándole que no siente dolor alguno, además de que si se hubiera lastimado sus guantes blancos ya estarían manchados de su sangre, sirviendo para que Kaede se quedara en su espalda y se sujetara mejor. Enseguida regresó su atención a los enemigos, más en concreto al que parecía el líder de todos ellos. Al ver que tanto la forma en que derribó la pared de esa casa y como los demás bandidos se dirigían a él, comprendía que era quien tomaba las decisiones, pero es el mismo que está controlando los aldeanos. Por lo que entendía por las palabras dichas por Kaede, los aldeanos están siendo controlados por largos hilos de cabellos por sus cuerpos. Entonces, ¿por qué este Youkai solo estaba concentrado en intentar cortarlo? No parecía que él estuviera dando órdenes para controlar los movimientos de los aldeanos, ni tampoco se ve que posea algún objeto sobrenatural con el que pueda controlar dichos cabellos. Tampoco creía que alguno de los bandidos estuviera haciéndolo, ya aparte de ser humanos normales tampoco tienen algún objeto en sus manos que sea exclusivo para controlar dichos cabellos. Formulando todo eso llegó a una conclusión, pero antes de actuar con ella, prefirió aclarar sus dudas. Kade-san, ¿este Youkai está controlando a los aldeanos? Nuevamente giró su cabeza para observar a la líder de la aldea, mirándola expectante por su respuesta. Dicha pregunta tomó por sorpresa a Kaede, pero enseguida comprendió las palabras del peli blanco, procediendo a analizar el cuerpo del Youkai con apariencia de humano, intentando encontrar esos cabellos que tiene atrapados a su gente, o con algo que los estuviera controlando, pero sin éxito alguno. Dichos cabellos estaban dispersos y no estaban para nada cerca del Youkai que está enfrente de ambos, cosa imposible si es que él estuviera detrás de esto.
No, no está manipulando ningún cabello, tampoco siento que tuviera algún misterioso objeto con los que pueda controlarlos, respondió con su voz serena y seria, mirando severamente a Youkai con apariencia de humano, formulando en su mente alguna posibilidad de lo que estaba sucediendo. Estrechando sus ojos cuando por fin llegó a la mala noticia que también había pensado el peli blanco, sintiendo en su frente como bajan algunas gotas de sudor frío, comprendiendo que estaban metidos en un problema mayor de lo que estaban en realidad. Son dos Youkai, ambos mencionaron al unísono con preocupación en sus palabras, molestos por las artimañas de las dos criaturas que se unieron para provocar todo este caos, no solo encargarse de bandidos, aldeanos que están siendo manipulados, un posible Anjou o eso pensó Allen y por último otro Youkai también puede que sea un Anjou, cosa que molestó más al peli blanco por tener que enfrentarse a seres que no son nada parecidos a los Akumas, ya tenía frustración por tener que lastimar a los Youkai que pueden convivir con humanos, sino con seres hechos por familias que son entre un humano y un Youkai. Pero antes de que esas emociones volvieran a tomar control del cuerpo del joven peli blanco, este agitó su cabeza a los costados, sacando esos pensamientos que no le ayudarían en nada, no volvería a dudar en esta lucha, tal vez se vea en la obligación de lastimarlos, pero eso no significaba que usara su inocencia, después de todo está más que dispuesto en buscar todas las formas posibles de detenerlos sin tener que destruirlos. Aún posando su vista en el Youkai bandido, comenzó a idear una forma de poder acabar con todo esto, de la forma en que le parezca la mejor, y eso era derrotar al que a primera vista sea el más complicado por el momento, siendo así el mismo Youkai que está a unos metros de distancia, seguramente los dos sean los que estén controlando todo esto, además de ser los más fuertes de todos sus enemigos, por lo que derrotar a uno de los más complicados le facilitarían más las cosas, por lo que decidiendo su próximo curso de acciones se preparó para enfrentarse contra el Anjou. Flexionó ambas piernas posando sus manos en ellas, esperando que Kaede se tome en serio el de sujetarse bien, aunque de todos modos también tendría cuidado. Aún así, reunió la suficiente fuerza en sus piernas, se enfocó en su objetivo mirándolo ferozmente, procediendo con su próximo movimiento que tenía en mente. Los bandidos y aldeanos que estaban quietos regresaron por fin en sí y fueron hacia el peli blanco y la líder de la aldea. Los aldeanos sujetaban unos cuchillos que se lanzaron a gran velocidad aprovechando que pueden estar por el aire. Los bandidos corriendo a todo lo que sus piernas se lo permitan y sujetando sus armas, todos con mente en asesinar al muchacho y la líder de la aldea. Allen observando todo esto aún no cambió de idea, acelerando con una velocidad suficiente para sobrepasar a los bandidos y aldeanos que intentaron nuevamente ir tras él, atravesando un hueco entre todos ellos reunidos para dejarlos atrás, pasándolos fácilmente aprovechando el factor de sus capacidades físicas, ya que los bandidos no cuentan con una buena velocidad y los aldeanos están siendo controlados por un ser que no conoce de lo que puede ser capaz. Todos estos factores le permitieron llegar hasta el Youkai bandido. Allen frenó al estar ambos de frente a un metro de distancia, mirándolo con una expresión neutral, esperando la respuesta del líder de los bandidos, la cual tardó unos pocos segundos. Parecía que este Anjou tenía un problema con sus reflejos y poder moverse rápido, confirmando así la idea que tenía de hace un momento, quedándose inmóvil solo mirando al bandido de gran tamaño esperando que éste por fin actuara. El líder de los bandidos levantó su gran katana repitiendo el mismo movimiento de antes, primero apuntó a su espalda ya que tuvo que flexionar e inclinar su brazo hacia atrás, reuniendo fuerza en su brazo intentó balancear su arma con la intención de degollar al joven Walker. Pero antes que lograra mover su brazo, Allen con su gran velocidad se movió a un costado, dejando por completo vulnerable al líder de los bandidos, ya que éste se encontraba con varias aperturas por su pobre defensa. El Anjou sin darse cuenta ya había balanceado su katana, cortando nuevamente el suelo de tierra. Fue tanta la fuerza que usó que no pudo controlar del todo su cuerpo, inclinándose hacia adelante lo suficiente como para tener que arrodillarse. Allen teniendo la oportunidad que estaba esperando, alzó su pierna y apuntando a la cabeza del Youkai bandido, ahora sin contenerse tanto como con los bandidos, le dio una fuerte patada al Anjou, tan fuerte y veloz que le hizo girar la cabeza del Youkai al lado opuesto. Al ver cómo su patada fue tan certera, creía que era más que suficiente para dejarlo fuera de combate, no importaba si fuera un Youkai, él aún era un humano y siendo así debería de tener una resistencia baja, no había manera que lograra soportar su patada, ya que no solo fue fuerte sino que dio en un punto ciego y una parte delicada. Todo eso junto le llegó a la conclusión de haber terminado con su lucha con un movimiento, al igual que con los otros bandidos, decidiendo retirar su pierna del cráneo del Youkai. O eso era lo que quería hacer.
Ahora sí te voy a matar, fue la voz que realmente no deseaba escuchar en estos momentos, voz que no contenía para nada alguna emoción en ella. El líder de los bandidos giró su cabeza aún teniendo incrustada la pierna del peli blanco, mirándolo con sus ojos sin ningún brillo, aun con su expresión tan tranquila que parecía anormal. Al parecer Allen había subestimado la resistencia de Unanjou. Ubicación. Japón época. Siglo XX, por fin de vuelta en mi hogar, Kago me expresó dando un largo suspiro de alivio, acostándose boca abajo en la cama de su habitación, estiró sus piernas y brazos como una forma de relajarse más, posando su rostro en su almohada, por fin descansando de la forma que tanto quería en esos días que estuvo fuera de su hogar, alegrándose tanto que dibujó una sonrisa en su rostro. El cuarto de la joven Kagome estaba decorado muy de acorde a una niña de su edad, tanto los muebles y decoraciones que se encontraban en su cuarto, daban la imagen que el dueño de dicha habitación es una mujer, muebles como el pequeño tocador de color azul o la mesita de noche que está a un costado de su cama, decoraciones como las cortinas de color violeta que cubrían su ventana o la manta de su cama de un color rosa con figuras de rosas, aparte lo básico como un escritorio para hacer sus deberes como estudiante y a un costado de ella su armario. Kagome había cambiado su atuendo después de haberse dado una ducha, tomando en cuenta que había sudado mucho por haber corrido mucho, su ropa consiste en un pequeño abrigo de color verde con una franja blanca por el cuello, abajo del abrigo lleva puesto una blusa blanca y de cintura para abajo tiene una falda de tono negro con franjas blancas y calcetas blancas. Kagome tenía sus párpados cerrados, teniendo el descanso que tanto deseaba y disfrutaba por estar en su hogar, después de volver a ver a su familia y tener un reencuentro para ella emotivo, ya que su deseo por verlos se volvía cada vez más fuerte con el tiempo que estuvo en el pasado, aunque su familia no comprendía nada de lo que estaba sucediendo, a lo que Kagome tuvo que explicarles todo lo que le pasó en esa época, tardándose varios minutos para dar los detalles de cada cosa. Pero después de su larga charla con su querida familia, ahora estaba teniendo el merecido descanso que tanto quería tener hace unos días, todo gracias a por fin regreso a su época, a su hogar el cual tanto extrañaba, con esto podría continuar con su vida pacífica. Extendió su brazo donde se encontraba su gato, la mascota de su familia, para poder acariciarlo por debajo de su barbilla provocando un placer para el gato blanco con manchas tanto café como negras. Este comenzó a ronronear dejando que su amo siguiera con sus acaricias. Ante este gesto Kagome continuó haciéndolo, provocando que su sonrisa creciera un poco más. Todo había regresado a la normalidad y eso era lo único que estaba en su mente, o eso era lo que ella quería creer, cambiando su expresión alegre por una agria al no poder quitarse esos pensamientos que la molestaban, dejando de acariciar a su gato y alternar su vista al frente, los recuerdos del pasado cruzaban por su mente desde que regresó a su hogar, no podía evitar sentirse melancólica y preocupada por las personas que había dejado atrás, marcharse sin siquiera despedirse de los aldeanos y de Kaede que le habían ayudado desde que llegó al pasado. Deseaba por lo menos haber conversado con la líder de la aldea una vez más. Pero de entre todo lo que más le frustraba era el no haber ayudado. Aún quería ayudar de alguna manera a la aldea, sentía que había una manera de hacerlo y que negó hacerlo por esa disputa, ese malestar que sentía se volvió más fuerte al recordar a esa persona. El muchacho que la había salvado y a la aldea, quien los protegía de cualquier amenaza de algún youkai, se marchó después de haberle dicho esas hirientes palabras, a la persona que no tenía la culpa de sus problemas, pero era la única persona con la cual podía desquitar toda esa frustración y enojo, aunque claramente no fue lo correcto y se sentía muy arrepentida. Tal vez seas su reencarnación, pero eso no significa que estés al mismo nivel o que sabes usar sus habilidades. Recuerda que hace unos días estabas a punto de ser devorada por un youkai, el mismo del que te salve. Tu familia debe de estar muy preocupada, ellos no saben que estás aquí, seguramente están desesperados buscándote. Kagome-san, no te preocupes por los aldeanos y Kaede-san, yo me encargaré de protegerlos. Esas palabras aún resonaban en sus oídos, frunciendo el ceño al recordar esas palabras que la molestaron, ya que tal vez ella estuvo mal en desquitarse con Allen, pero él nunca intentó comprenderla en los días que estuvieron viviendo juntos, incluso apenas se dirigieron algunas palabras. Kagome sentía como el joven peli blanco les ocultaba varias cosas y se distanciaba de ellas, no comprendía del porqué ya que él solo estaba enfocado en cuidar la aldea, sin siquiera pedirle ayuda cuando ella estaba más que dispuesta en hacerlo, pero aún así él rechazó su ayuda y la alejó cuando ella más deseaba poder ayudar. Él le negó esa decisión, y eso era lo que más le molestaba.
Aunque aún así quería disculparse, ya que no debió de haber mencionado ese asunto que seguramente era delicado para Allen, pero de igual manera seguía molesta con él y no pensaba en disculparse, o ese era el pensamiento que tenía. Kagome quería regresar de descansar y dejar de lado estos pensamientos, pero algo más que la molestaba, y eso era que estaba preocupada por los demás que están en el pasado, sentía un mal presentimiento desde hace unos minutos. ¿Si la aldea fue atacada? ¿Si los aldeanos necesitaban su ayuda? Esas preguntas taladraban su mente impidiéndole descansar en paz. No tengo por qué preocuparme, se supone que Allen dijo que puede encargarse de todo él solo, no necesita mi ayuda. Kagome pensó con molestia levantándose de la cama, cruzándose de brazos, cambiando el brillo melancólico de sus ojos por una de irritación, frunciendo su ceño mirando severamente la pared, aunque para ella la viva imagen del peli blanco estaba enfrente, o eso se había imaginado. Fin del capítulo.